¿Cómo está, señora, señor? La vida del ser humano está llena de esfuerzo, trabajo, perseverancia, por alcanzar metas, objetivos, logros, sueños, donde mucha gente le coloca pasión, le coloca sentimiento. Muchos de aquellos sueños y metas son contrastados violentamente con el tema del realismo. Algunos quedan frustrados y otros siguen luchando para que aquellos sueños se conviertan realmente en una verdadera realidad en sus vidas. La famosa frase realismo sin renuncia ha generado un tremendo debate. Algunos la interpretan como una verdadera frase dogmática e ideológica de un programa de gobierno por el cual van a seguir luchando hasta el final de sus días. Otros simplemente interpretan que esta frase tiene mucha demagogia y mucho marketing político. Ese va a ser el tema que vamos a discutir y analizar con nuestros invitados en nuestro programa, donde usted puede ser un tremendo protagonista a través de las redes sociales. Bienvenido a Conciencia de Valores. Conciencia de Valores. Como en cada programa, debata por la red de WhatsApp, es lo más protagonista dentro de nuestro programa. Y para los que tuitean o les gusta el Facebook, la pregunta de hoy es la famosa frase realismo sin renuncia. ¿Cuánto de contenido demagógico tiene esa frase o de marketing político o de una realidad ideológica o parte de un programa de gobierno como el que llevan adelante Michelle Bachelet? Debata ahí en nuestras redes sociales. Le damos la bienvenida a la presidenta del PRO, Patricia Morales. ¿Cómo estás, Agustín? Hace tiempo que no estaba con nosotros, ¿eh? Así es. ¿Usted nos tenía castigado, censurado? No, aquí estoy de vuelta. No tenía agenda nomás. No, cuando ustedes quieran. Don Alfredo Vicuña. Aquí estamos muy bien, Muy contento. elegante, ¿eh? ¿Cómo? Muy elegante lo veo. Gracias. Le damos la bienvenida a Conciencia de Valores, Evelyn Matei. Hola, Agustín. Gracias Un por gusto estar con acá. nosotros. Hola. Quiero partir con usted. La manera en que hoy día ha entrado usted en el escenario político ha sido muy criticada con una querella a la presidenta Bachelet. El ministro de Economía, de hecho, dice que sus declaraciones son muy destempladas, sobre todo en una atmósfera, en un escenario en que estamos tratando como país de reconstruir el ambiente político que está bastante en deterioro, y se le hace una crítica a la forma en que entra a los escenarios Evelyn Matei. A ver, con respecto a la forma, yo no sé si realmente alguien se ha dado cuenta en Santiago de cómo es vivir bajo el terrorismo en la zona de Malleco o en la zona de Tirúa. Porque la verdad es que la mayoría de los chilenos no tienen idea de lo que está sucediendo allá. Cuando uno está con personas a las que le han violado a sus hijas, a la que le han quemado las casas, a la que han robado y matado a los animales, a la que le han quitado las tierras sin ningún tipo de compensación y llevan 8, 10 años pidiendo que alguien se preocupe de ellos y nadie se preocupa de ellos. Entonces la verdad es que venir a criticar la forma, cuando en realidad tienen abandonado en la más absoluta miseria a mucha gente en Chile, a mí me parece que es bastante más importante el fondo que la forma. La querella no la he presentado, porque yo la iba a presentar el miércoles de la semana pasada, pero las víctimas me pidieron que pospusiera y que primero fuera a hablar con ellos. Entonces me fui el miércoles de la semana pasada, estuvimos con 2 abogados allá el jueves y el viernes. Voy nuevamente este viernes y voy de nuevo la próxima semana 2 días. Yo lo que quiero señalar es que mucha gente cuando se habla de la violencia cree que es el tema mapuche y no es el tema mapuche. La verdad es que yo creo que no hay nadie en Chile que no pueda reconocer que efectivamente los mapuches lo han pasado muy mal y que ha habido muchos abusos desde hace muchísimos años y que hay que conversar con ellos y hay que ver qué tipo de compensaciones se pueden dar. Pero una cosa es la postergación,
el trato injusto, discriminatorio, lo que sea, la pobreza entre el mundo mapuche y una cosa totalmente distinta del terrorismo. Y lo que hay acá son zonas donde ya la ley chilena no rige, donde los carabineros no pueden entrar, donde en realidad hay grupos que se fueron a entrenar con las FARC, y esto está demostrado, se fueron a entrenar con las FARC en Colombia. Y lo que quieren es sacar ciertos territorios en el fondo de Chile, sacarlos, zonas de exclusión, lo que se le llama a las FARC. ¿Cuánto del Y eso- del gobierno anterior del cual usted fue parte se hizo o no se hizo en A ver. 4 años para que la situación hoy día esté peor? Lo primero que quiero señalar es que el momento de actuar era el 2008. El 2008, el entonces presidente Uribe de Colombia llamó por teléfono, al menos eso es lo que dice la prensa, a la entonces presidenta Bachelet, en el sentido para alertarle de que había una conexión FARC, Partido Comunista, y entrenamiento, ¿no es cierto?, de gente que decía estar por la causa mapuche. Posteriormente viaja a Colombia el director de la ANI, que es el mismo director de la ANI ahora. ANI es la Agencia Nacional de Inteligencia. Se trae todos los antecedentes y los guarda en un cajón, no hace nada. Como el gobierno colombiano ve que no hacen nada, el gobierno chileno, se los entrega a el entonces candidato Piñera y a Espina, quien sí lo entrega a la Fiscalía. La Fiscalía pudo efectivamente corroborar que habían habido personas entrenándose en la FARC, que ellos a su vez habían entrenado a otros en estas técnicas guerrilleras, pero no pudo hacer las investigaciones más importantes porque el gobierno de ese entonces, que es el mismo gobierno de hoy día, Bachelet, Villalobos, etcétera, no hizo ningún requerimiento por ley de seguridad interior del Estado, que era lo necesario para poder meterse en los computadores de este famoso, ¿cómo le llamaban? Se me olvidó. Que era un hombre del Partido Comunista, que era el que tenía las células y era el que estaba, ¿no es cierto?, haciendo todos los textos. ¿Cómo? Olave. Olave, se cree que es Olave. Olave, sí. Pero tenía un sobrenombre que en este momento no me acuerdo. Y ya cuando llega Piñera, usted comprenderá que a esas alturas esos computadores no existían, ya no se podía hacer, o sea, hay investigaciones que tienen que ver con seguridad, con terrorismo, que usted los hace en el minuto que corresponde, o después sencillamente ya es demasiado tarde y no va a encontrar ¿Algunos no le absolutamente dan ninguna esta evidencia. calificación de terrorismo, Patricia, la visión del PRO? ¿Es también es que esto es terrorismo? No, El es Partido que Comunista de Frentón no lo califica de terrorismo. lo que pasa es que yo creo que hay que ir al fondo del problema y el problema es un problema multidimensional. O sea, aquí cuando hablamos de conflicto mapuche, efectivamente hay un tema que tiene que ver con reivindicaciones históricas, a lo cual se suma un problema de pobreza, se suma un problema de terrible centralización política en Chile que hace que la resolución de los conflictos políticos al interior de ese Perdón, territorio... Patricia, ¿me permitirías una sola ¿Sí? cosita? Quiero decirles que estos grupos terroristas han matado a personas que son mapuches. Lo sé, lo sé. Entonces, tengamos claro, por eso que yo siempre digo, Y y ade- y perdóname por además- haberte interrumpido. Perdón, es que la semana pasada estuvo aquí el diputado Gutiérrez hablando de los derechos humanos, y yo le dije si ahí se violaban los derechos humanos, sobre todo en el tema de la Araucanía. Él dijo que no era derecho humano esa materia. Cuando hay violencia exacerbada por parte de la fuerza pública, es violar los derechos humanos. El resto se llama asesinato, el resto no se llama ni siquiera tampoco terrorismo. Y yo creo que las palabras tienen mucho que ver con la política de implementación de un gobierno. Si no es terrorismo, yo actúo de tal forma. Si es terrorismo, yo actúo de tal manera. Por eso insisto, ¿cuál es la visión de ustedes como PRO? ¿Esto es terrorismo o no es terrorismo? Yo creo que hay que analizar las variables de manera multidimensional. O sea, acá tenemos un conflicto histórico, por una parte, que es el conflicto mapuche. Tenemos un problema de centralismo, porque si tuviésemos un intendente electo legítimamente, con cuotas, en fin, de pueblos originarios, tendríamos otra composición del Parlamento, sería otra forma de canalizar los conflictos. Y tenemos un problema de seguridad pública, que es evidente, que está asociado al conflicto mapuche, como muchas otras partes, muchas veces a raíz de conflictos sociales, se terminan transformando o agudizando en situaciones mucho más complejas. Respecto a lo que mencionaba Evelyn sobre el tema de la FARC, efectivamente esto ocurrió el 2008, ocurrió hace bastante tiempo,
yo entiendo que ya no es de actualidad, pero independientemente de eso, yo sí creo que el Estado ha fallado completamente en la resolución de este tema, en la resolución política y también judicial de este tema, ya sea por falta de capacidad fina de ir a encontrar una solución política, ya sea con un intendente, ya sea descentralizando, y hemos tenido varias agendas de descentralización. La última a cargo, acuérdense, Esteban Valenzuela, y tampoco hemos visto una agenda de descentralización por parte de este gobierno que permita hacerse cargo del conflicto mapuche propiamente tal. Tampoco yo siento que se ha resuelto bien lo que pasó con la familia Luxinger, o sea, eso a mí me dejó sumamente choqueada que eso pudiese ocurrir y que haya familias de ex colonia que a esta altura son familias chilenas y que esto pueda ocurrir, no diría en impunidad, pero también al alero del conflicto mapuche, entonces nadie dice nada, eso tampoco es Pero razonable. usando metafóricamente la palabra realismo, por un lado, algunos definen como realismo que lo que ocurre ahí es terrorismo, pero algunos la califican de esa manera y renuncian a aplicar una ley para ese tipo de situación y hace que hoy día no se tenga ningún avance en esa materia. Por eso te devuelvo la pregunta. Lo que pasa es que yo no soy jurista, pero yo entiendo que cuando uno habla de terrorismo tienen que ser situaciones que ahí quizás ustedes me pueden ayudar, que se producidas en el tiempo sistemáticamente por un mismo grupo identificado. Pero entonces, si eso ocurre cada rato. Fíjate que yo estaba allá y por casualidad nos dicen, oye, acaban de quemar 7 camiones. 7 camiones. Retuvieron a 60 trabajadores a punta de rifle y funcionan con M16, no están claro, funcionando pero hay que con identificar la rifles célula, o sea, no M16 puede pasar que disparan 600 claro, pero hay que tiros por minuto. identificar, Evelyn, pero hay que identificar, o sea, lo que no puede pasar... Perdón, dicho de ese otra mismo forma, día, además, iba un furgón con niños al colegio. Lo retuvieron, hicieron bajarse a los niños del furgón. Al señor lo amarraron, estuvieron como 2 horas, creo, retenido. ¿Me van a decir que eso no es terrorismo? ¿Qué es? ¿Es un paseo con los niñitos? Porque al señor no lo mataron, entonces ¿fue un crimen? No, no fue un crimen. Eso es, quiero decirles, por ejemplo, el día que la presidenta iba a Valdivia, estaba el helicóptero de la presidenta en Valdivia y a las 12, ella llegaba a las 9. A las 12 de la noche, 3 encapuchados maniataron a los cabos de la Fuerza Aérea que lo estaban custodiando. Se subieron arriba del helicóptero. Después robaron todos encapuchados y se fueron. ¿Eso qué es? Eso es una forma de demostrar poder operativo. Y eso es para infundir terror, porque cuando después van a un carabinero que está investigando algo, o donde un fiscal que está investigando algo y le dice, déjese investigar, su hija se llama Sarita, ¿no es cierto? Sí, cuando el fiscal o el carabinero sabe cómo se llama su hija y saben que se subieron al helicóptero. Colocar una querella a la Presidenta de la República, algunos lo interpretan como que es más bien mediático que una realidad para resolver este tema. Vamos a empezar primero con querellas para representar a las víctimas. Eso esperamos poder hacerlo la próxima semana, porque efectivamente después de habernos entrevistado con las víctimas durante 2 días y medio la semana pasada, 2 días en realidad y una noche, lo que nos damos cuenta es que hay que probar muchas otras cosas antes. La verdad es que fue muy bueno haber ido donde esa gente. Esperamos además que todo Chile empiece a conocer la realidad, porque yo lo único que les quiero decir, lo que se vive allá, en Santiago y en el resto de Chile, nadie tiene idea y a nadie le importa un pito. Y eso es lo que siente la gente. Miren, acá todo el mundo habla de la causa mapuche, perfecto, si nosotros también entendemos, pero ¿qué pasa con nosotros? Y hay gente que se lleva bien con sus vecinos que son mapuches, pero la verdad es que después de lo de los Luxinger Macay, hace como 3 o 4 semanas atrás más o menos, a otras personas, los Villasantes, también fueron, ellos estaban con protección policial que la Fiscalía había ordenado. La Fiscalía los tenía con protección policial. Bueno, igual les quemaron la casa. Cuando trataron de salir de la casa que estaba ardiendo, los pescaron a balazo para que no salieran y para que se quemaran vivos, igual que los Luxinger Macay. Ellos fueron a buscar sus armas, salieron disparando y los carabineros no estaban en ningún lado. ¿Eso no es terrorismo? Es el debate de fondo, Evelyn, porque en el fondo yo creo que cualquier persona que trabaje en política pública sabe que el tema se está tratando pésimamente mal hace muchos años en la región de la Araucanía.
Entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿qué pasó después, por ejemplo, del incendio y la muerte de la familia Luxinger Mackay? ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿cuál fue el rol del Estado? Porque tú puedes instalar la ley de terrorismo, yo insisto, que hay una línea muy clara entre lo que son delitos reiterativos que puede ser de máxima gravedad penal y lo que es terrorismo, pero incluso así, ya, ¿y eso resuelve algo? Bueno. Entonces la pregunta es, ¿qué hizo el gobierno de Piñera y qué está haciendo el actual gobierno para cambiar la dinámica y no seguir en lo mismo siempre? A mí me parece interesante preocuparse obviamente de las víctimas si es que siente que no se han tomado las acciones pertinentes, pero más allá de eso, ¿qué está haciendo el Estado? ¿Cuál es su rol? Alfredo. ¿Qué hizo Bueno, Piñera? están haciendo en la compra. Mi visión es la siguiente. Yo creo que en la nueva mayoría hay una tremenda simpatía al terrorismo. Yo creo que el Partido Comunista es el que los entrena y es parte de los socios. O sea, cuando estaba aquí el presidente del Partido Comunista, yo le dije, hay días que yo amanezco inteligente, mediano o leso, y nunca puedo entender que usted, que yo le veo las manos llenas de sangre, que tiene 70 millones de muertos en la espalda y que organiza el asesinato del presidente Pinochet, que usted no venga a hablar de derechos humanos. Fíjate que el intendente de la 9ª región va a ver al único detenido asesino de los Luxinger. Y a la familia Luxinger no la va a ver nunca el intendente. Entonces, ¿para qué nos cerramos? A propósito de realismo, que es el tema de hoy día, ¿para qué nos cerramos? La nueva mayoría, porque no conozco el caso del PRO, la nueva mayoría siente mucha simpatía por el terrorismo y por los asesinos de los agricultores. Entonces, no hay condenas para ello. Esa es lo que tú puedes ver. No, eso es donde hay responsabilidad. Mira, yo no soy nueva mayoría y me carga tener que asumir el rol de defensa de la nueva mayoría. Pero me parece poco responsable políticamente tildar una coalición de afín al terrorismo. O sea, yo creo que hay que ser responsable en las palabras, Pero el Alfredo. Partido Comunista, ¿tú estarías de acuerdo que si tenían vínculos permanentes con la FARC, en época en que tenían a la entonces candidata presidencial, ¿no es cierto?, Ingrid Betancourt, la tuvieron 6 años y medio secuestrada. Durante ese periodo Pero claro, en pero que es que ella yo estaba creo que- secuestrada y miles de otras personas Fíjate más que hoy día- secuestradas y asesinadas. Ese es un tema interesante porque hoy día estaba en una El Partido radio, Comunista tenía- en una radio, en un programa amigo, por así decirlo, y estábamos justamente, bueno, obviamente como el tema de los derechos humanos está súper instalado en Chile, estábamos hablando de que la clase política chilena y algunos partidos políticos tienen varios referentes que fueron clave participantes ya sea de la dictadura, que violó los derechos humanos también en Chile, o afines a otras dictaduras afuera de Chile. Y tampoco es un tema que sea fácil de discutir y que no se esté discutiendo en Chile. Entonces, si la pregunta es, como un poco me lo dice Evelyn, o sea, es evidente que en Chile hay muchos políticos que tienen vínculos muy evidentes con dictaduras que violaron atrozmente los derechos humanos. Y me parece que eso sería un tema, en todo caso, muy interesante. Pero tenemos que ir a una pausa comercial y esta famosa frase, realismo sin renuncia, sacándolo ya del tema de la Araucanía, ¿cuánto de esa frase, a juicio de usted, tiene un contenido demagogo, un contenido de marketing político, más que un contenido ideológico que le está generando soluciones a las expectativas que la gente se le generó ante la campaña de Michelle Bachelet? Me lo contestan a la vuelta de la siguiente pausa comercial y también ahí en Twitter, ¿qué opina de esa famosa frase, realismo sin renuncia? Todos tenemos un propósito en la vida. Defender el medio ambiente es mi propósito en la vida. Los derechos de la mujer los defiendo porque es mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida es que todos tengamos mejor salud y mejor educación. Y yo defiendo la vida como sea. Ese es mi propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. No lo abortemos. Infórmate y opina sobre este tema en www.transformachile.cl. Un lugar maravilloso, rodeado de añosos paltos que dan vida a la más sabrosa comida chilena cocinada en hornos de barro. Platea al horno, chanchito leñador, empanadas, pasteles de choclos, mariscos y pescados. Los invito a nuestro restaurante Raúl Correa y Familia, ahora en Limache. Estamos entre Limache y Olmué, en la avenida Eastman, número 2224. Los espero junto a toda mi familia en este lindo y acogedor lugar. Dunamis Rent a Car. Si necesita arrendar un vehículo, no busque más.
Visítenos en Avenida José Domingo Cañas, 742 Ñuñoa, Santiago, o haga sus reservas al teléfono 223-8409. Dunamis Rent-A-Car. Junto a usted, el mejor compañero de viaje. Siga participando ahí en la red de WhatsApp. Si hay algo que se generó en todo lo que es la pre-campaña, la misma campaña de las elecciones anteriores, de la cual usted fue parte, fue generar una tremenda expectativa a la gente, educación gratis de calidad. Ahora viene la reforma laboral, el tema la famosa reforma tributaria. Y hoy sale esta famosa frase que dice realismo sin renuncia. ¿Qué es realismo sin renuncia? Quizás no poder cumplir todo lo que prometí o cumplirlo a como sea, sin renunciar a los paradigmas o a los dogmas, entre comillas los dogmas, propios de un programa programático en el cual se generó una tremenda expectativa. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes de esa frase? ¿Es una frase de un contenido ideológico político o es una frase que está anticipando que lo que realmente prometí no voy a poder cumplirlo? Es una contradicción. Yo te voy a preguntar por qué. Primero, ¿qué es lo real? Para saber y entender la palabra real hay que irse a Platón, que es el primero que se preocupa del tema. Bueno, y lo real nosotros no lo percibimos, nosotros tenemos interpretaciones de la realidad. Entonces, realismo, lo primero que está mal. Segundo, cuando tú eres realista tienes que ir cambiando, tienes que ser pragmático. En consecuencia, ser realista, pero no producir cambio o afirmarte. Y tercero, mira lo siguiente. Cuando a alguien le va mal con el programa y tiene un 70% de rechazo, afirmarte en el mismo programa, mira la ceguera, la falta de realismo que tiene eso. Ya, tengo un contrapunto a tu argumento que es el siguiente. Primero, cuando se hizo este programa, las condiciones macroeconómicas externas eran distintas o aparentemente distintas a las que se están desarrollando hoy. Por lo tanto, cuando yo hago un presupuesto nacional basado que el cobre va a estar en tantos dólares la libra y por otro lado me ocurre una realidad que es totalmente distinta, pensando que voy a recaudar con la reforma tributaria tal y tales montos para financiar lo que es una educación gratis de calidad en tal y tal periodo y me cambia todo el escenario económico, yo tengo que tener la capacidad de decir, bueno, yo hice un programa bajo ciertas condiciones y la realidad me dice que ese programa no lo voy a poder cumplir porque hay cosas que ya no dependen de mí, que son exógenas. Primero. Y segundo, y este segundo punto también quiero saber la visión de usted. Cuando uno habla de la aprobación o desaprobación del gobierno, la aprobación o desaprobación de la figura de la presidenta Bachelet, ocurre lo que es antes del caso Cabal y después del caso Cabal. O sea, ¿cuánto el caso Cabal ensucia todo lo que hoy día la gente percibe de la aprobación o desaprobación de un gobierno, incluyendo a la propia presidenta de la República? Por eso vuelvo a decir, pareciera que los que están a favor de esa frase realismo sin renuncia es porque efectivamente habían condiciones que nos permitían decir voy a tirar este programa de gobierno, esas condiciones cambiaron y lo mejor es que dé señales más realistas que ilusiones. Evelyn. A ver, Agustín, en primer lugar, ¿quién podría estar en contra de algo como, por ejemplo, una educación gratuita y de calidad? Es mi sueño, es el sueño de todo el mundo. Gratuita, de calidad, que produzca además mucha equidad, porque nada cambia más a las sociedades en el sentido de transformarlas en una sociedad más equitativa que una buena educación. Y la verdad es que cuando uno habla con cualquier mamá, con cualquier papá, lo único que sueñan y para lo único que trabajan fuerte es para tratar de dejarle la mejor educación posible a sus hijos. Eso lo muestran las encuestas, por ejemplo, Bicentenario de la Universidad Católica, cómo los padres luchan por darle la mejor educación porque saben que eso es lo que los puede sacar adelante, ¿no es cierto? Pero dime tú, ¿dónde está la calidad? ¿Qué se ha hecho en materia de calidad? Y cuando se habla de gratuidad, ahora ya estamos hablando de para algunos, para algunas universidades, para la mayoría de los institutos no. Hay gente de muy escasos recursos que los van a dejar fuera. Entonces la verdad es que lo que prometieron... Hay que tener chequera para financiar todo lo que es el 100% también. ¿Y eso no sabían antes? Porque además lo que quiero decirte es que cuando ellos dijeron que iban a hacer una reforma tributaria, nosotros les dijimos al tiro, eso va a frenar la economía.
no va a frenar nada. Va a frenar la economía. Freno a la economía. Es cierto que una parte del freno de la economía viene por el tema de China y viene de afuera. Pero la gran pregunta es, la mayoría de los economistas hoy día, el Fondo Monetario, el Banco Central y la gran mayoría de los economistas dicen, miren, aquí hay dos efectos. Uno, lo que viene de afuera, pero otro, toda esta reforma mal hecha, la reforma tributaria. Yo voté a favor de la mayoría de las reformas tributarias que se hicieron en los distintos gobiernos, porque cuando se necesita más dinero para educación, yo siempre estuve disponible. Pero esta reforma tributaria yo nunca he visto algo peor hecho. Si fue un desastre, igual de mal hecho que la reforma. Tienen que hacer una ley ahora para entenderla. Para entenderla. Una reforma educacional, pero que es un bodrio de mal hecho. Una reforma laboral, otro desastre, todo mal hecho. Entonces la verdad es que en este momento hay varios economistas que dicen, mire, Chile podría haber crecido entre un 0,7 más y un 2% más. O sea, podríamos estar entre un 2,9 y un 4%, creciendo más. O sea, creciendo entre un 2,9 y un 7 y un 4, porque vamos a crecer nomás un 2,2 más o menos este año. Pero son ellos mismos los que han echado a perder la economía, en gran parte. Y ese es básicamente el tema de que nadie entiende bien qué es lo que es realismo sin renuncia. Hay algunos que dicen, mire, vamos a hacer lo mismo, solamente que nos vamos a demorar más. Esa es la presidenta Bachelet. Y otros dicen, ¿saben qué más? Todas estas reformas tenemos que tomarnos más tiempo, pensarlas mejor, lograr mayores consensos para que no siga afectando la economía. Si hay algo que no se puede renunciar es que todos los chilenos merecen una educación de calidad y gratuita. Si hay algo que no se puede renunciar es que para suplir eso, esa expectativa, ese objetivo, hay que tener recursos. Y esos recursos tienen que venir con una reforma tributaria que no es que se quiera reformar la reforma tributaria, dice el ministro de Hacienda, lo que se quiere es simplificarla y comunicarla mejor, pero que hay un pilar dogmático que si hay algo que nosotros no vamos a hacer, dice la nueva mayoría, es renunciar a algo que hemos luchado durante muchos años, que es reducir la brecha, la desigualdad, y particularmente en el tema de la educación. Estén de acuerdo o no esté de acuerdo el sector de la derecha, estén de acuerdo o no esté de acuerdo el sector empresarial. A ver, Patricia. Yo creo que la frase realismo sin renuncia es una pésima frase porque no se entiende, da para todo, y lo que más necesita en este momento el país es buena conducción política. Yo creo que el problema económico es más político en Chile que económico, y al tiro lo explico porque yo creo que acá hubo un problema a nivel de diseño programático, es decir, el programa del cual estuvo a cargo Alberto Arenas estuvo muy mal hecho. La reforma tributaria, si uno revisa el programa de la presidenta Bachelet, estaba sumamente poco preciso considerando lo estructural que eran las reformas que se planteaban en el titular. Nosotros mismos en los debates planteamos sistemáticamente que una reforma tributaria de 8.200 millones de dólares era absolutamente insuficiente para lo que ellos estaban prometiendo. Ellos en su minuto, al principio, acuérdense que cuando llega la presidenta dice yo no estoy de acuerdo en una gratuidad total en educación. Nosotros los progresistas proponíamos educación pública, gratuita, que no es y de calidad, es decir, la trilogía de acceso, equidad y calidad en un servicio. Acceso significa gratuidad, equidad, todo igual y calidad, pero no es lo mismo que decir todas las universidades gratuitas, porque ahí hay una discusión que para mí es fundamental, que es cuál es el rol del Estado en educación. Pongo un ejemplo súper preciso. Hay países donde se llega a un acuerdo de que el Estado va a entregar fondos a universidades, por ejemplo, o proyectos educacionales que tienen distintas vertientes, algunos que pueden ser confesionales, otros que pueden ser laico y republicanos. Ok, esa es una fórmula, y en ese caso, entonces hay gratuidad para cualquier proyecto educativo bajo ciertas normas, como por ejemplo libertad de cátedra, que supongamos que en Chile se aprueba el aborto, en ese caso en todas las universidades se tendría que enseñar ese procedimiento a los médicos, por poner un ejemplo. Otro modelo es decir, no, en un país se va solamente, el Estado solo va a financiar la educación pública, laica, republicana, así que estamos en un país laico, y además van a existir colegios o universidades privadas. Esa discusión era elemental antes de hacer una reforma tributaria y ponerle un precio a la reforma en educación. Hace una crítica. Y nunca se hizo. Nunca se hizo. Y tú partiste una definición, nosotros no somos de la nueva mayoría. No. ¿Y ustedes de dónde son? Si no son de la nueva mayoría, ¿son de la derecha, son de centro, son de qué? Nosotros somos de centro izquierda, pero no formamos parte, como bien lo indica la gráfica, porque pero no estamos en el gobierno. ¿cuánto el PRO se adhiere
se adhiere en todo lo que ha hecho este gobierno o no se adhiere en todo lo que ha hecho este gobierno? Mira, ¿Cuán nosotros crítico tomamos una- es y cuánto a favor es? La primera decisión crítica, por así decirlo, que nosotros tomamos fue la decisión de no llamar a votar por Michelle Bachelet en segunda vuelta. Y esa decisión fue una decisión que, créeme que cuando a ti te dan paliza en primera vuelta y tienes a todo el mundo un poco menos que diciéndote que son irresponsables, que vamos a pasar 4 años en el desierto, en fin, pero nosotros tomamos esa decisión porque habíamos hecho un enorme trabajo programático y nos parecía que el Partido Progresista, hago un pequeño paréntesis, es un partido programático, o nace al menos con esa vocación, y nos parecía que era muy irresponsable dar un cheque en blanco en un programa que a nuestro juicio no estaba claro en los ¿Cuánto temas que estás de para nosotros acuerdo eran en la esenciales? crítica que hace Evelyn con relación al escenario de esta famosa realidad sin renuncia, por lo menos en el tema de educación, Es que en el tema de la reforma estoy de tributaria? acuerdo. ¿O cuánto te interpreta? Porque Es que estoy de acuerdo en ciertos aspectos de Evelyn, porque es evidente que cuando Evelyn dice se calculó mal lo que era la reforma, pues sí, se calculó mal y acabo de explicar por qué según yo también se calculó mal la reforma. Porque no sabían qué reforma querían hacer. Porque no sabían Exacto. qué reforma querían hacer ¿Pero cuánto en te parte. diferencia Y de hecho, ella? Vidal ¿Cuánto te Me diferencia de ella? diferencio, si la plata es me para las diferencio escuelas en un punto que públicas. para mí al menos para el Partido Progresista, y lo que representa, no sé, porque no sé si la Evelyn está hablando también a nombre de la UDI o si está hablando a nombre de ella, eso también es un matiz. Pero en todo caso, para nosotros, el tema de la gratuidad en educación pública, laica republicana, era una condición sine qua non. Eso significa... Pero eso es hoy día. ¿Sí? Es Las gratuito. estatales no. Las estatales no son gratuitas. Ah, tú me estabas hablando de universidad, yo estaba hablando de colegio. O sea, en todos Ya, los ya, ya. niveles. Y eso significa, entonces, eso por en materia de educación. Eso significaba, sumando a la reforma que nosotros habíamos planteado en salud, en sistema previsional, estábamos hablando de una reforma tributaria de 5 puntos del PIB, de 13.500 millones de dólares. O sea, jamás una reforma tributaria de 8.200 millones de dólares te resolvía el problema. Y ahí había que hablar, cuando hablamos de reforma tributaria, del royalty de la minería, que era lo básico, que el programa de Michelle Bachelet no lo tenía. Ahora, Habría respecto... parado más el país si Oye, hubieran podido Es que hacer a eso. eso quiero ir. Patricia, ¿Y puedo pero, responder a ese pero punto? quiero que también esta pregunta me la responda Alfredo Vicuña. Hay que pensar que el programa de Michelle Bachelet, de la gente que votó, ganó por paliza. O sea, ahí había gente no que... ganó por el programa, Bueno, ganó por pero, ella. bueno, pero hay nadie lee el ocho- programa. Sí, ocho- bueno, no, bueno, pero hay ocho eso de podrá las ser nueve- discutible, pero con todo pero respeto, la- 8 de las 9 candidaturas proponían una cierta... Y ahí quiero dejarlo claro, yo tengo crítica respecto a cómo se formuló el programa, pero yo sí estoy segura que lo que la gente hoy día, al menos esa es mi convicción, la gente está criticando el cómo se hizo, pero no en el sentido de la reforma, porque seamos honestos, 8 de las 9 candidaturas presidenciales tenían una cosmovisión en estos ámbitos Patricia, similares. reconóceme lo siguiente, incluso hablemos del 2014, sin la contaminación de todo lo que es los casos Cabal, los casos Venta, cuando se aprobó la reforma tributaria, incluso el sector de la UDI que no quería, que consideraba que era una mala reforma, finalmente, simbólicamente, todos los sectores firman porque se dan cuenta que este es un tema que hay que resolver en Chile, la educación gratis y de calidad. Después viene el tema de la reforma, este año la reforma laboral, está la reforma del binominal, fueron pilares importantes en el discurso de Michelle Bachelet. Igual Algunos después piensan lo se siguiente, decían que, que estaba- que todo esto tiene que implementarse sí o sí, y que los cambios que son estructurales dentro de una sociedad efectivamente son impopulares, pero que en el largo plazo, ahora en el largo plazo, 5, 7 años más adelante, van a ser valorados. ¿Cuál es tu visión de ese concepto? Lo que yo pienso es lo siguiente. Ustedes han hablado que aquí hay un problema político y un problema económico. Yo creo que la presidenta Bachelet no tiene ninguna condición para conducir. Entonces, como no tiene condiciones para conducir, hemos vivido una anarquía y unos gallitos entre la izquierda y el sector más moderado de la concertación. Las leyes han sido muy mal hechas, lo decía la Evelyn recién. La reforma tributaria hubo que cambiarla. Fíjate que para que los contadores le entendieran hubo que mandar 421 páginas de explicaciones de cómo se hacía. Finalmente, como no lograron entenderla, imagínate lo mala de la ley. Ahora el ministro de Hacienda está diciendo que se va a hacer una reforma para que la gente la pueda entender y la gente pueda, en definitiva... No es una reforma, la reforma Es una tributaria. reforma a la otra. No es una Entonces, reforma a la reforma, es simplificar. Es simplificar, correcto. No van a cambiar los montos, van a decir cómo se hacen las cosas. En el caso de la reforma laboral, yo te quiero contar un caso, que es lo que está pasando en Chile. Si tú tienes cerezas que se tienen que cosechar un día determinado, y ese día el sindicato te dice,
que se van a la huelga o si no les pagas un 40% más, cosas reales que suceden en el campo. Si tú tienes frambuesas, si tú tienes cualquier cosa que tienen solo el día y el sindicato te dice que no van a ir y no lo puedes reemplazar, estás liquidado. ¿Qué están haciendo las empresas ahora? Acabo de traer de Pirque una señora Adeo y me contó que ella trabajaba en una viña. Y resulta, pero que ella no trabaja directamente en la viña, ella trabaja con un contratista y que el contratista se lleva la mitad de su sueldo. ¿Por qué las viñas o los que tienen que cumplir con un programa de exportación están buscando contratistas y están bajándole la mitad del sueldo a los trabajadores? Porque la viña no quiere arriesgarse de que le arman una huelga, de que no la pueda reemplazar y que no pueda cumplir y que pierda los contratos en el extranjero, pierda la fruta, pierda lo otro. Entonces, finalmente, como la ley está mal hecha, va a perjudicar a los trabajadores. Termino diciéndote lo siguiente. Yo creo que la soberbia nos está comiendo y probablemente la oposición también está siendo soberbia, porque aquí hay que bajar las manos y decir, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Entonces, cuando la presidenta la semana pasada va y ratifica todo lo que hace un lunes, ¿me entiendes?, que se llamó cónclave, que no era cónclave. En definitiva, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la gente está muy desorientada y no tiene el liderazgo. La gente que nos está mirando en casa, al escucharte, piensa que estamos viviendo un país casi dantesco y que lo que se nos viene por delante es para deprimirse. Es que lo que Y otros piensan, ¿por qué esta posición que tiene Alfredo Vicuña de que no se han hecho acuerdos? Que yo sepa, en la reforma tributaria, te insisto, hay hasta un video y una imagen de todos los sectores que no les gustaba mucho, pero que hubo diálogo y hubo acuerdo, pero finalmente esto Sí, claro. hay que tener mayoría para implementarlo hacia adelante. No, eso no es así. Déjenme, Eso no fue así. pero déjenme Eso no terminar, fue así. dejen terminar ¿Recuerda cómo fue la historia? eso no Se fue terminó así. en una cocina Bueno. entre el ministro de Hacienda y el exministro Sebastián Piñera Bueno. y le dieron la espalda a todo lo que era el trámite que se había hecho en primera instancia con los diputados. O sea, la tramitación de la reforma tributaria fue una Diputado, vergüenza. El eslogan de la campaña de Evelyn Matei fue un 7 para Chile. Un 7 para Chile. ¿Qué nota le coloca hoy día a Chile y qué es lo que le asusta A del Chile de Chile, hoy? no, ¿Y qué es lo a que le asusta Chile- del Chile de hoy? A Chile un 7, al gobierno un 2. Yo creo mucho en los chilenos, creo en su resiliencia, creo en su patriotismo, creo en el deseo que tienen ellos de surgir, de que surjan sus hijos. Creo que en general es un pueblo del cual sentirse orgulloso. Ahora, cuando tú ves las peleas internas, todo mal hecho, nuevamente cómo están subiendo, aumentando las listas de espera en salud, cómo se ha disparado la delincuencia, cómo en el sur hay terrorismo y nadie hace nada, cómo aquí hay un... En fin. Usted hizo clase y es profesora. Y No soy profesora, Bueno, soy pero- economista, pero bueno, pero- hice clase y fue maravilloso. Bueno, coloca un 2. Cuando uno coloca un 2, pucha, realmente hay pocas cosas buenas. Pocas cosas buenas. Yo casi no le encuentro nada bueno a este gobierno. Nada bueno. Mire, me encantaría encontrarle algo bueno, porque en realidad... Se atrevió cuando a la uno- reforma de la educación, pero lo hicieron mal. ¿Patricia Morales tiene Claro. un 2 este gobierno? Primero que ¿Usted le nada, coloca una nota No, a mí yo no voy mayor a que el estar 2? poniendo nota a un gobierno, menos en este minuto. Yo creo que con Pero la todo gente le ese- coloca nota. ¿Por qué tú no le puedes colocar una nota? Si no, Porque, porque a mí lo que me interesa primero es que termine el gobierno y ahí poner una nota, una evaluación final, antes que yo, todavía estamos en proceso de años, si fuera un alumno me parecería, no voy a matar al alumno ahí en vivo y en directo cuando está... Pero yo quiero decir que acá hay un problema institucional. ¿Ah? Yo sí estoy de acuerdo que en este minuto el gobierno está pasando por un muy mal momento, hay un problema de conducción clarísimo. Pero esto ya es algo que también vimos con Sebastián Piñera. O sea, no sé si tiene que ver con los liderazgos, el tipo de liderazgo, o con cierta falla institucional, si tendríamos que eventualmente pensar en un sistema semiparlamentario, ¿por qué no? Porque también cuando yo pienso lo que pasó en el caso Bomba, los memes, ¿se acuerdan que había con Sebastián Piñera? O sea, a mí me preocupa que se esté llegando a cierto tipo de liderazgo en Chile en el cual
En definitiva, da lo mismo lo que pase con los ministros, da lo mismo lo que pase con los intendentes, con los parlamentarios. La figura presidencial concentra toda la atención y cualquier falla recae entonces en la figura presidencial y todo el país está en vilos y todos los días uno prende la televisión es más o menos que la crisis un poco como señalaba Alfredo. Entonces, en ese sentido creo que hay que reflexionar un poquito sobre cómo mejoramos la institucionalidad que tenemos en Chile, porque en definitiva lo que importa es lo que tú planteas, es decir, el Chile que todos queremos más que estar tratando de apuntalar al gobierno de turno. Y Evelyn Matei me quedó viendo la respuesta. ¿Qué le asusta del Chile de hoy? Me lo va a contestar a la vuelta de la siguiente pausa comercial. Todos tenemos un propósito en la vida. Defender el medio ambiente es mi propósito en la vida. Los derechos de la mujer los defiendo porque es mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida es que todos tengamos mejor salud y mejor educación. Y yo defiendo la vida como sea. Ese es mi propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. No lo abortemos. Infórmate y opina sobre este tema en www.transformachile.cl. Un lugar maravilloso, rodeado de añosos paltos que dan vida a la más sabrosa comida chilena cocinada en hornos de barro. Platea al horno, chanchito leñador, empanadas, pasteles de choclos, mariscos y pescados. Los invito a nuestro restaurante Raúl Correa y Familia, ahora en Limache. Estamos entre Limache y Olmué, en la avenida Eastman número 2224. Los espero junto a toda mi familia en este lindo y acogedor lugar. Dunamis Rent-A-Car. Si necesita arrendar un vehículo, no busque más. Visítenos en Avenida José Domingo Cañas, 742 Ñuñoa, Santiago, o haga sus reservas al teléfono 223-8409. Dunamis Rent-A-Car. Junto a usted, el mejor compañero de viaje. Realismo sin renuncia, ¿cuánto de esa frase tiene demagogia? ¿Cuánto de esa frase es marketing político? Debata ahí por las redes de WhatsApp, por las redes de Facebook, Twitter. Evelyn Matei, ¿qué le asusta del Chile de hoy? Lo que me asusta es que, a ver, yo quiero partir señalando que yo admiro mucho los países nórdicos, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia. ¿Por qué? Porque han logrado crear sociedades donde hay mucho respeto, donde hay mucha equidad y donde en general se preocupan de que las personas, o sea, prácticamente no hay delincuencia, y básicamente donde se preocupan de que cada persona tenga un rol en la sociedad que le dé dignidad. Hay un concepto de dignidad del ser humano que es maravilloso. ¿Cómo lo han logrado? Primero dijeron, es muy importante que la gente tenga trabajo. Es muy importante que tengan muy buena educación y pareja. Pero partieron de realidades que eran distintas y lo que lograron fue un diálogo en que se fueron poniendo de acuerdo con mucho diálogo y con mucho consenso qué es lo que se podía hacer en 1 año, en 3 años, en 6 años, en 10 años, qué cosas iban a hacer en 20 años más. Establecieron una ruta conversada, consensuada y después lo fueron haciendo en forma ordenadita. Nadie vino con retroexcavadoras, ni con amenazas, ni con tratando descalificaciones, nada. Fue sobre la base del diálogo. Y ¿sabes lo que sucede? Lo que yo veo es que ese diálogo se está haciendo cada vez más difícil. Se hace más difícil porque sencillamente tú dices, ok, tengo 2 votos más en el Congreso, tengo la mayoría, vamos, con algo que a todo el mundo le revienta. No hay se dice que se dialoga, no se dialoga nada. Pero sobre todo, yo lo he escuchado, por ejemplo, al expresidente Lagos, y él habla siempre de una mirada larga. Y yo creo que eso es lo que nos está faltando, una mirada larga, pero además una mirada conversada. Socialista y socialdemócrata. Yo creo que esa es la diferencia. Hay una cosa. Pero ¿tienen la impresión de que estamos en una sociedad con mucha rabia? Mucha. Porque cuando uno ve las redes sociales, mucha rabia contra los empresarios, mucha rabia con los políticos, mucha rabia con temas que no se han resuelto. Así es. Y no quiero dejar de desaprovechar esta oportunidad cuando ocurre la muerte de Manuel Contreras. La figura de Manuel Contreras
Atroz nomás. ¿Qué le trae Atroz, a Evelyn Matei? No, atroz. A mí, cualquier persona, y esto además no es algo que diga ahora, lo dije mientras estábamos todavía en el régimen militar. Yo di una entrevista y dije que el tema de los derechos humanos y la violación de los derechos humanos era inaceptable. Lo dije en esa época. Por eso que cuando me preguntaron si yo pedía perdón, yo dije perdón. Yo en su minuto lo dije, cuando había que tener coraje para decirlo, porque ahora es re fácil decirlo. Pero en esa época, siendo yo hija de, dije que esas violaciones a los derechos humanos eran inaceptables. Lo dije en una entrevista con Ganderas. ¿Hay cómplices silenciosos más allá del mundo militar, a su juicio, en el tema de violación de los derechos humanos? Me carga esa frase. ¿Qué quieren que le diga? Me carga la frase porque ¿qué es cómplice silencioso? No. Que tú supiste que atropellaban y que no lo denunciaste. Pero si en el fondo no... Hay gente del mundo empresarial que dice que participó incluso con un pseudo financiamiento o la forma como adquirieron empresas en el gobierno militar y que fueron parte de ser cómplices en esta materia. Mire, se dicen tantas cosas. Si fuese cierto ya lo habrían denunciado porque han denunciado todo. Ahora, hay una gran simpatía, hubo una gran simpatía de quien nos salvó el comunismo y la gente hizo vista gorda. Yo me acuerdo que ya en Unión Nacional Andrés Alamán decía: a nosotros nos van a pasar la cuenta porque no hemos hecho nada en defensa de los derechos humanos que se están violando en este momento. Ahora, yo lo único que le quiero decir es que en este minuto, porque estamos hablando de hace 20, 30, 40 años atrás, y yo creo que uno tiene que hablar de su historia, tiene que aprender. Ustedes comprenderán, hace 5 generaciones atrás eran alemanes los que llegaron a Chile, son mis antepasados, por lo tanto para nosotros lo que ocurrió con Hitler en Alemania es un tema que se conversó en mi casa, que es inaceptable, lo mismo con Stalin, lo mismo, en fin. El tema de los derechos humanos para nosotros, siendo de origen alemán, es un tema muy importante. ¿Y cuál es la deuda pendiente hoy en esta materia? Han pasado, no sé, 40 años. Son deudas que en realidad nunca se terminan de saldar. Yo estuve en Estados Unidos en el año 65, yo era muy chica. Te quiero decir que la guerra de secesión, la guerra entre el norte y el sur, había sido hace 100 años atrás y todavía seguían peleando. O sea, los europeos aprendieron antes, los después de la Segunda Guerra Mundial. Antes, ¿Qué nos falta a nosotros, Patricia? No, nos falta mucho, porque en Europa hay una gran diferencia, al menos en el eje franco-alemán, respecto a lo que ha pasado en Chile, y es un diagnóstico común. Yo valoro mucho las palabras de Víctor, porque una cosa es una cosa son las percepciones y los diagnósticos que uno haga a nivel personal, pero otra cosa es lo que uno hace en representación de un partido político o de la función pública que tiene. Y acá lo que yo veo en Chile es que no existe un diagnóstico común, o al menos, como hablaba en el primer bloque, me parece, tenemos partidos donde sí hay gente que aún reivindica lo que fue la dictadura, y tú hablabas de vista gorda, y entonces eso no pasa en Europa. De hecho, tanto así que en Francia existe el delito de revisionismo, es decir, que muchos lo encuentran en extremo, en fin, se da un contexto particular, pero tanto así que es un delito escarbar. No, renegar un poco lo que hace Le Pen, que es como renegar de las matanzas. Patricia, ¿en qué la UDI hace vista gorda? O sea, yo siento que la UDI no ha hecho y no hablo de Evelyn, porque yo entiendo que el camino político de la Evelyn viene de otra parte. Pero mi camino viene de que cualquier persona que le falte, o sea, que realmente violente a otra, más aún, puede ser tortura psicológica, puede ser tortura de persona, o puede ser matanza, pero es completa y totalmente inaceptable. Quiero terminar la pregunta de Evelyn. Yo creo que acá a la UDI le ha faltado, y a la derecha, y bueno, que todos los partidos, si ustedes quieren, pero la UDI para empezar necesita hacer un reconocimiento histórico de que el gobierno militar utilizó como política de Estado la violación a los derechos humanos. ¿Y tú crees que al Partido Comunista le falta lo mismo? Yo creo que el Partido Comunista podría hacer las mismas reconocimientos que se estime pertinentes. O sea, yo en eso no me pierdo. ¿Te parece que el Partido Comunista viola los derechos humanos? Hoy, el Partido Comunista en Chile. A ver, perdón. No, a nivel mundial, el Partido Comunista.
O sea, si tú ¿Ha sido partícipe de la violación de los derechos humanos? O sea, si tú me preguntas si derechos humanos que se han violado en partidos comunistas o en Corea países del Norte, por ejemplo. Sí, pero por supuesto, yo en eso no me pierdo. O sea, yo no te voy a decir que hay una democracia plena en Cuba o en China. O sea, eso no te lo voy a decir ni 5 minutos porque no lo creo. Y menos en Corea del Norte, donde... Pero yo no soy Ni comunista Venezuela. y yo no soy presidenta del Partido Comunista. Y eso, en todo caso, lo que me parece grave es Me parece empatar... estupendo lo que está Me parece diciendo grave Patricia. empatar el Partido Comunista con la UDI. O sea... porque eso habla de la gravedad de lo que está pasando en Chile. A mí me llama mucho la atención cuando en los noticieros aparece alguien como de derecha tratando de defender un poco los crímenes de lesa humanidad en dictadura y por otra parte alguien de izquierda. ¿Cómo no llegamos a un consenso sobre lo que pasó en Chile? O sea, acá se cometieron crímenes de lesa humanidad y entonces tú puedes ser de derecha o de izquierda, pero en eso no te puedes perder ni 5 minutos. ¿Sabes Y por tiene qué que haber es? un diagnóstico común y los partidos que participaron de la dictadura o que tienen cuadros elevadísimos que participaron de la dictadura tienen que hacerse cargo de eso, porque si no es una mancha que los va a perseguir y no es algo, si no se olvidó en 25 años, no se va a olvidar en 30 tampoco. No se va a Hemos olvidar ni en olvidado la 100. guerra del Pacífico, imagínate que vamos a olvidar. No se va a olvidar en 100. Y yo rescato mucho lo que dice Patricia, porque en la medida que, primero, yo creo que uno tiene que hablar cuando las cosas están ocurriendo. Eso requiere mucho coraje. La mayoría no lo tiene. Y no cuando pasó la vieja, entre comillas. Y no 30 años después, porque 30 años después es muy fácil hablar. Cuando yo digo, por ejemplo, que la justicia no cumplió su deber en el gobierno militar, no lo cumplió. Pero también quiero decir que tampoco lo está cumpliendo ahora con las víctimas del terrorismo en el sur. Entonces, el tema es, hay que hablar a tiempo, hay que oponerse a tiempo. Yo realmente siento que el coraje que le tenemos, o sea, lo que tenemos que enseñar a nuestros niños no es solamente lo que ocurrió, sino cómo nadie hizo nada para pararlo en su debido momento. Tú tocaste Oye, el tema de la y eso es lo que justicia. me quiero decir un punto, Perdón, Agustín. tocaste el tema de la Dame un justicia. segundo. Me queda poco de programa. Un segundo, realmente. Yo creo que la presidenta debiera liderar. Ella se trajo a Honecker a Chile y a la señora Margot Honecker, grandes asesinos de Alemania Oriental. Y cuando a ella le preguntan, a mí me atendieron muy bien. O sea, o nos sinceramos todo, no le pidamos a uno y al otro no. Evelyn, tú tocaste el tema de la justicia y le hago la pregunta a los tres. ¿Qué te ha parecido el rol de la Fiscalía en los casos Sokimich, en los casos Penta, con relación particularmente que hay una crítica que se ha perseguido férreamente a los que son de un solo partido político y no se ha actuado de la misma manera a la gente que está involucrada en la indirecta o indirectamente en la nueva mayoría? ¿Te parece que esa es una crítica objetiva o tienes una opinión que en general la Fiscalía está haciendo el trabajo que le corresponde a los tiempos que también le corresponden en cada causa? Yo le pregunto más bien a las personas que están viendo el programa, ¿ustedes de verdad creen que ha habido una mano equitativa? ¿De verdad lo creen? O sea, ¿cuánta gente de la democracia cristiana han citado a declarar? ¿Han citado a declarar al senador Pizarro? ¿Han citado a declarar a todas las... O sea, ¿creen de verdad que hay un tema de equidad o no? Yo la verdad es que he pasado por distintos estados de ánimo. En algún minuto yo pensé que estaban tratando de parar lo de Sokimich. Finalmente lo de Sokimich se empezó, gracias a Dios, a investigar. Pero la verdad es que, por favor, o sea, ninguna de las personas ha sido siquiera formalizado. Pero nadie formalizado. Para algunos cárcel, para otros nada. Me están hablando que eso es justicia, que eso es justo, que eso es equitativo. El Servicio de Impuesto Interno se querelló en unos casos, en los otros casos no se querella, por las mismas cosas. Entonces la verdad es que esto es súper grave, porque ¿sabes lo que pasa? Uno tiene que pedir reglas parejas, porque eso es lo esencial en un Estado de Derecho. Si vamos a caer en un tema en que el que tiene el poder puede hacer lo que quiera y no le pasa nada, eso ya no es una república en la que a mí me ¿Piensa que gustaría está vivir. politizada la Fiscalía? No, pero que van con Yo creo que 6-1, sí, ¿eh? yo creo que la mayoría de los fiscales efectivamente son de izquierda y ocupan un criterio para un lado y otro criterio para otro lado. ¿Alfredo?
Yo pienso lo mismo, yo pienso que no ha habido ningún tipo de justicia, Y los jueces no ha habido también, equidad no solamente de el ninguna ministerio. especie. Los jueces siempre han estado con los gobiernos de turno y lo tuvieron con Pinochet. Sí, francamente, Sin duda. hablar de justicia de izquierda cuando vemos que los crímenes de derechos humanos Claro. todavía No. están resueltos. Ahora yo digo. Es delicado lo que Perdón, usted... es ahora, pues. Es que yo Es considero que es ahora. delicado lo que ustedes En esa época mencionan. no. También te lo explico. Perdón, yo creo que es delicado lo que ustedes mencionan, que la justicia, los jueces o los fiscales están politizados en esta causa, porque si están hay con el algo, gobierno, no sé si perdón, si hay algo politizados. que la justicia tiene que ser un garante para todos en igualdad de derechos. Claro. Pero es que también existe, mira, si uno puede ir a apelaciones, uno puede ir a tribunal. Yo creo que una cosa es el rol de ¿Tú servicio. compartes esta visión de la... No, yo no creo para nada que acá la justicia sea de izquierda. Yo creo que, pueden haber jueces que pueden hacer mejor o peor su trabajo. A Pero ver, lo que sí, perdón, ¿alguien se pero sí acuerda creo- que pero trataron termino. de sacar a Evelyn, Gajardo termino. cuando se abrió el tema de su Lo que yo sí creo es que la Fiscalía ha hecho su pega dentro... Yo creo que en este minuto están abiertos, quedan muchos casos por abrir, o sea, circulan un sinnúmero de empresas, pero yo no sé si la Fiscalía por capacidad o qué todavía no los ha abierto, pero yo creo que de momento los nombres que circulan son de todos los lugares. Cuando uno piensa que finalmente el propio ministro de Interior termina cayendo, yo no tengo la impresión que acá los jueces o la Fiscalía está obsesionada solamente con personas del mundo político vinculadas a la derecha. No. Otra cosa es... Pero no cayó por la Fiscalía, po. Cayó por un problema Cayó político por- insostenible. cayó por la opinión sí, pública. pero también por una acción de Fiscalía. Y otra cosa es lo que pasa con Servicio de Impuesto Interno. Y ahí es algo No, más fue por la técnico. acción del diario de Pero Clinic espérate, que publicó termino. las boletas. Y otra cosa tiene que ver también con el Servicio de Impuesto Interno, y acá yo creo que es una discusión que sí va a tener que zanjarse en adelante si es que el Servicio de Impuesto Interno tiene una mera función administrativa o también de fiscalización para que después la Fiscalía pueda Oye, continuar. nos queda un minuto de programa y la sensación que yo me llevo de esta conversación es bastante negativa en el Chile que estamos viviendo y hacia adelante. ¿Hay algo más optimista que usted le pueden transmitir a la dueña de casa que nos está mirando en casa? Sobre todo que ustedes son y van a seguir siendo parte muy importante del mundo político. Sí. ¿Cómo poder construir un Chile de mayor entendimiento? ¿Cómo poder construir un Chile en que no creo que toda la clase política sea mala? ¿Cómo poder construir un Chile con menos rabia, la rabia que la tiran a través de los buzones, de las redes sociales? Nos queda un minuto de programa nomás para eso, ¿eh? Solamente yo creo que nosotros debiéramos estar empezando a discutir un gobierno de reconstrucción nacional, porque yo creo que va a quedar muy destruido nuestro país, poniéndonos de acuerdo cuáles son las prioridades, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. ¿Queremos educación de calidad para todos y gratuita? Perfecto. ¿En cuánto tiempo lo podemos alcanzar? ¿Cuáles son las acciones que tenemos que tomar? Pública, la señora de la calle tiene que participar en su barrio, tiene que ver por quién va a votar en las próximas elecciones de concejales. Hay un empoderamiento tremendo de la gente hoy día se siente actor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ella actúe y que busquemos en la base la capacidad de pensar diferente sin odiarnos. 30 segundos, Yo Patricia. creo que la gente tiene que estar optimista porque estas cosas se saben, pero también es decirle a la gente que es su responsabilidad informarse y tomar buenas decisiones a la hora también de ir a votar. Y otra cosa, yo creo que antes la cancha política era muy estrecha. Hoy día por lo menos hay más actores y no hablo solamente del Partido Progresista, sino de muchos movimientos y la idea justamente es esa, o sea, que nueva gente entre al al juego político y que se adhiera un poco. Patricia Morales, gracias por haber asistido a nuestro Gracias a programa. ti, Don Alfredo muchas gracias. Vicuña, Evelyn Matei, muchas gracias por haber venido aquí a Conciencia de Valores. Nos vemos en 7 días más. Siga debatiendo ahí por las redes sociales. Chao, chao. Conciencia de Valores.